Seguimos aquí en Día a Día y ahora nos trasladamos al living para hablar de esta disposición de la justicia de obligar a la Municipalidad de Paraná que dé a conocer los fundamentos de la obra del puente Paraná-Santa Fe. Es por eso que está con nosotros el bioquímico Daniel Berseniasi, que es integrante del Foro Ecologista de aquí de la ciudad de Paraná. Muchas gracias por venir, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto como siempre. Sí. Bueno, finalmente la Asamblea Despierta Paraná presenta un recurso de amparo en la justicia para obtener mayor información sobre lo que va a ocurrir con este puente y también la traza, ¿no?, que va a tener finalmente. Sí, en realidad, sin asumir la representación de nadie, pero esto debe ser una preocupación y un tema de conversación de la sociedad paranaense y de toda la sociedad en realidad. La representación que hace una imagen presentada además con toda una serie de maquillajes para que suene bonito, pero la representación que hace la sociedad en general de obras como estas, propuestas, es una representación de progreso, de avance, de mejoras. Y en realidad, cada obra, y sobre todo cuando tiene semejante impronta de impacto, de incrustación en un escenario, y mucho más todavía cuando es un escenario urbano, debe ser muy bien considerado, debe ser un tema seriamente charlado por la sociedad, y no solamente ¡ay, qué lindo para la foto! Claro. O ¡qué lindo esto! ¡Qué bueno el progreso! No. Y la verdad es que contraviene absolutamente esta traza elegida o pretendidamente elegida. Nosotros creemos que lo vamos a transformar a esa decisión, porque no es una decisión tomada por los entrerrianos, particularmente por los paranaenses, porque vamos a tener un trazado de una ruta de transporte de cargas pesadas en plena ciudad, en tiempos en donde además el transporte de cargas pesadas en el mundo se impulsa con combustible diésel, y nosotros estamos por instalar en la ciudad una altísima frecuencia, si esto se concreta, de transporte de carga con consumo de diésel, es decir, con liberación de gases y partículas de la quema del diésel, en el este de la ciudad, en el medio de barrios, en una zona de área natural protegida, con proximidades a lugares tan sensibles como, por el tema estoy hablando nada más que de la emisión de combustiones, de la toma de agua, de lo que tomamos como agua en Paraná. Además hay una advertencia también por la erosión que podría llegar a causar en la zona del túnel. Así es, primero por la estabilidad de las barrancas, que aseguran que son todas estables, de la misma forma que habrán asegurado cuando se instalaron las torres de alta tensión para el cruce, y bueno, no hace mucho tuvimos una expresión tremenda de cómo el este de la costa este del río sufre el embate de la correntada, y hace poco por suerte tuvimos la posibilidad de registrar ese hecho de desbarrancamiento, porque iba alguien con un teléfono encima en una embarcación y vio justo cuando estaba desbarrancándose ahí nomás de la zona de la toma y de las aguas arriba de la toma, y ahí nomás del paredón de contención vertical que tiene la barranca en donde está la antena de transporte energético. Pero en el mismo paredón se visualiza un horadamiento resultado de todo este movimiento. Las barrancas son muy dinámicas, el territorio nuestro es muy dinámico, el río es muy dinámico, y cuando se consolida la obra del túnel subfluvial, la empresa que la termina, que la realiza, que es la empresa alemana Hochschiff, más toda la gente que ha trabajado en esa obra, puso especial atención en lo que hay que hacer aguas arriba del túnel para darle seguridad al túnel. Cuando tuvimos la inundación del año 82-83, hubo aquel tremendo momento que vivimos los paranaenses y los santafesinos y todos los que cruzábamos en el túnel, a raíz del lavado de la parte superior externa del túnel, por culpa de esas dunas que se producen permanentemente, pero en este caso con mucho más profundidad a partir de la inundación de entonces. Las inundaciones tampoco son previsibles las que vendrán, porque han cambiado absolutamente las condiciones hidrológicas del río a partir de la modificación sustancial de las altas cuencas del Paraguay y el Paraná, con el avance de la soja.
por eso digo, si necesitamos empezar a mirar de otra manera lo que nos han presentado eternamente los hacedores de imágenes que nos crean como progreso una deforestación tremenda sobre la selva y los montes para que avance la frontera agrícola y producir soja o desiertos verdes. Y digamos, el paradigma que se nos ha impuesto es que eso es sinónimo de progreso. Eso ha traído una pobreza tremenda, de pérdida de biodiversidad, de pérdida de condiciones de bioculturalidad, de diversidad cultural a partir de la biodiversidad. Y se siguen produciendo si no somos capaces de poner un punto en la reflexión social y decir, bueno, a ver, pensemos qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que nos están proponiendo. Para poder hacerlo es preciso tener información. Claro. ¿Y qué han hecho los que tendrían que informar? Absolutamente ocultarlo y anunciar simplemente de que hay decisiones ya tomadas. Es una prepotencia política y social tremenda esta. Y eso es lo que queremos poner en consideración de la sociedad, tiene que ser puesto en consideración de la sociedad y de la política. Y que no se siga haciendo el uso de las disciplinas partidarias y de bloques para tomar decisiones. Y que es hora de que comencemos a levantar las manos en las áreas donde se tienen que tomar decisiones como esta, en función y en nombre de nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestra gente querida y nuestro territorio, y no en nombre de la camiseta que nos ha pintado circunstancialmente el momento histórico, y que además nos transmite una suerte de seguridad salarial cada mes. No, acá se está puesto en juego la suerte de esta ciudad y de nada más y nada menos que del túnel subfluvial, entre otras cosas, y la toma de agua. No hay ninguna consideración de lo que significan los óxidos de nitrógeno, tanto el nitroso como el nítrico, en los cuerpos de agua, cuando tiene semejante profusión de gases de combustión del diésel, que es lo que decía recién, las partículas de menos de 2,5 partes por millón o microgramos. Son todas consideraciones. Europa tiene una altísima y creciente preocupación por lo que pasa en las proximidades de las tomas de agua. Y acá, muy ligeros de cuerpo, le vamos a implantar, por lo que dicen, o pretenden implantar, una fuente precisa y fija. No son fuentes difusas de contaminación que pasan y quedan. No, con las frecuencias que pretenden hacer de un corredor bioceánico para transporte de carga, que una el Atlántico con el Pacífico, eso pasa a ser una fuente puntual de contaminación, absolutamente puntual. ¿Qué significa? Que desde allí es como si hubiera una usina quemando combustibles en las proximidades, aguas arriba de la toma de agua de Paraná. Entonces, combustibles fósiles. Entonces, son todas cosas, son variables que hay que ponerlas en la discusión. Hay que hablar con la Facultad de Ciencias Hídricas y hacer preguntas. Según nos anuncian, dice, ya están todos los términos de referencia establecidos para el estudio de impacto ambiental. ¿Cuáles son los términos de referencia? ¿Qué le han dicho a las consultoras para decirle, bueno, queremos que nos evalúen esto, esto y esto? ¿Qué evaluación han hecho sobre la seguridad del túnel, sobre la estabilidad de las barrancas, sobre el agua que bebemos los paranaenses porque las traemos de ahí, de no más de 1000 metros, menos de 1000 metros de distancia, donde piensan hacer esta fuente, instalar una fuente puntual de emisiones de gases de transporte de cargas? Bueno, estas cosas no sé si se entiende tanto, porque estoy diciendo mucha información. No, pero es claro lo que usted refiere, y sobre todo esto de la falta de comunicaciones. Por eso que la resolución de la justicia obliga a la Municipalidad de Paraná que en 10 días se le entregue toda la información para que incluso cualquier vecino pueda retirarla de mesa de entrada. Imagino que también después la Asamblea o este movimiento va a analizar cuáles son los números y qué es lo que le otorga la Municipalidad. Pero y como paso seguido, esa información que tienen que pasar, que tienen que darnos, van a surgir obviamente ausencias porque no tienen, porque esto no está decidido en nuestro territorio con nuestros técnicos. Y en todo caso pueden llegar a presionar para que no se digan ciertas cosas. Pueden llegar a presionar, porque vivimos en un tiempo político de presiones. No digo de un gobierno o de otro. Nos hemos acostumbrado a responder temas cruciales y definitorios de la vida de todos nosotros, de nuestros hijos, en función de las presiones políticas. El gobernador tiene que decir tal cosa porque en todo caso, si no lo dice, el gobierno nacional no le manda la plata que necesita para hacer tal cosa. Y entonces, como tiene que gobernar, y se entiende, y hay que pagar los sueldos a fin de mes, entonces hay que hacer lo que dice Dietrich. ¿Quién es Dietrich? Pero ¿quién lo conoce a Dietrich? ¿Qué sabe Dietrich de nuestros bordes costeros?
¿Qué sabe de lo que es el túnel subfluvial? ¿Cuánto ha hablado, con quiénes ha hablado acerca de lo que significan esas mantas de protección que se hicieron? ¿Qué supo? ¿Dónde estaba Dietrich cuando la inundación del 83? ¿En dónde estaba? En su casa mirando por televisión lo que pasaba en el litoral. Nosotros estábamos acá. Y nosotros sabemos lo que significa perder la conexión con Santa Fe y ni hablar de una catástrofe. Usted hablaba de la cuestión política. La semana pasada tuvimos en este living también al diputado provincial de Cambiemos por Diamante, Jorge Monge, y que coincidía que la traza elegida no era la ideal, y más allá de eso dijo que se estaban equivocando y mucho. Y estamos hablando de un político del mismo signo que la municipalidad y que el gobierno nacional. Ustedes ahora, el próximo miércoles, van a tener también un encuentro con los senadores. Sí, sí. Bueno, se va a ir a exponer a la Cámara de Senadores de Entre Ríos todas estas cosas que estamos diciendo a los efectos de que la Cámara de Senadores tome cuenta de estas cuestiones. Y si la provincia tiene que decirle no al gobierno nacional, porque en realidad esto es un acuerdo político de mezquindades políticas, de pequeñeces políticas entre el señor intendente de la ciudad de Santa Fe, que además lo dicen así. Finalmente la municipalidad de Santa Fe fue la que fijó y tomó la decisión de lo que va a ocurrir en Paraná. Claro. ¿Me entiende? Entonces, esto es una decisión política porque el señor Corral ha hecho un acuerdo político para que en las próximas elecciones, él, que es intendente de Santa Fe, acompañe a Cambiemos, como no acompañó en la anterior. Mejor dicho, cuando se lo eligió a él, que iba por otra coalición política. Entonces, para hacer una suerte de entendimiento político, pide a cambio, bueno, nosotros pasamos a ser amarillos, a cambio de que esta obra se haga en este lugar, porque tiene un acuerdo con intereses inmobiliarios lado Santa Fe, que según gente de la Santa Fe, tienen que ver con el diario Litoral. Entonces, todo esto hay que decirlo, y no hay que decirlo para colgar en la plaza pública a nadie con una soga, pero hay que decirlo para que la sociedad, que tiene que tomar decisiones, porque es quien tiene que tomar la decisión, lo sepa y decida si está bien que el señor Caputo o los intereses vinculados al inmobiliarismo de allá haga este tipo de decisión sobre la traza que nos va a afectar a los paranaenses, o no lo queremos. Y si no lo queremos, es nuestro derecho a plantarnos y decirle a nuestro gobernador, al mismo intendente. Y si usted me dice que Monge estuvo acá, porque yo también he tenido charla con Monge y ha manifestado lo mismo que ha manifestado acá, lo cual me alegra que lo diga públicamente, tenemos que hacerlo saber y que el gobernador le tenga que decir al gobierno nacional, miren, el pueblo de Paraná, el pueblo de Entre Ríos no acepta esa traza, por más que Corral lo pida. Seguro. Entonces que cuente Bordet con el apoyo de su pueblo. ¿Y cuánto le va a costar? Y si le quieren sancionar por tomar una decisión soberana, atendiendo a lo que piensa la sociedad y necesita la sociedad paranaense y entrerriana y santafesina también, porque necesitamos preservar el túnel. Esto no es contra el puente. Claro. Esto es en la defensa del túnel y de las tomas de aguas nuestras, y el puente, en todo caso, que sea un puente ferrovial y a la altura de donde deba ser, y no que se le ocurra a un grupo de especuladores inmobiliarios. Daniel, no queríamos finalizar la entrevista sin antes hablar sobre lo que ocurrió en la Cámara de Diputados la semana pasada con la ley de agroquímicos, que finalmente fue rechazada y archivada, algo por lo que ustedes y otros grupos ecologistas pelearon muchísimo. Sí, nosotros saludamos porque protagonizamos ese proceso que nos permitió la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y particularmente los diputados que estuvieron siempre atentos a estas cosas, porque hubo muchos que ni siquiera estuvieron en las charlas en donde se hizo una socialización de saberes, trayendo gente que podía, y en su opinión, darle fundamentaciones como se le dio a tantos que permitieron rechazar este proyecto de senadores, que tampoco es una derrota de algún senador en particular. Por nosotros, los senadores que pudieron haberse equivocado, y los convocamos a que reflexionen de otra manera el tema del uso de veneno en Entre Ríos, los convocamos nuevamente a que sean nuestros senadores, porque siguen siendo nuestros senadores. No importa el color político, digo que son nuestros senadores, y como tales les pedimos que se pongan a trabajar fuertemente en una nueva ley que entienda de otra manera este proceso en el que estamos, en el uso de veneno que cuesta tanto dolor y tanta enfermedad y tanta pérdida de condiciones de suelo a nuestro territorio, y tanta pérdida de condiciones del agua que bebemos a nuestro territorio, y elabore una ley que haga una transición que permita que, mientras no tengamos otro modo de producción sin venenos
en Entre Ríos haga una regulación de lo que se usa, pero distinto a lo que se había hecho, que era un retroceso a la que hoy tenemos. Que sea un proceso de avance y hacia dónde, hacia un tiempo que tiene que también estar establecido de alguna manera, o por lo menos aproximado de alguna manera, en decisiones políticas y toma de decisiones legislativas para que legislativamente se proceda a gestar un camino hacia la transición agroecológica, hacia un proceso de producción de alimentos que sean alimentos, no venenos, porque hoy comer alimentos con venenos no es alimentarse, es envenenarse. Daniel, coincidían en la Cámara de Diputados cuando cada uno realizaba su exposición en las formas de control, que solamente hay una camioneta y 2 personas que realizan las inspecciones para controlar el uso de los agrotóxicos. En esto se tiene que avanzar firmemente. Sí, claro, pero no es con más camionetas. Esto pone en evidencia cuántas camionetas hay que tener, o cuántos helicópteros hay que tener, o cuántos sensores, cuántos satélites hay que tener para controlar cuántos lotes hay de producción en Entre Ríos. ¿Cuántos? No sé, 50, 60 mil, claro. ¿No es cierto? O más. Entonces, ¿qué hay que tener? ¿60.000 camionetas? ¿Y 60.000 inspectores? Este modelo no se puede mantener como lo tenemos, y hay que ver cómo hacemos para salir, porque nos metieron no los productores o los agricultores malos y malditos contra nosotros, sino un modelo de producción, una forma de producción y sobre todo con intereses muy precisos y muy identificados. Entonces, a todos nos metieron en una trampa. Si hiciéramos un relevamiento, yo ayer pasé por Aldea Valle María y hablé con un abuelo de una chiquita víctima que falleció después de 2 años de padecer haber nacido con una alteración congénita. Y me decía, todavía sin estar del todo convencido, ¿a usted le parece, doctor? ¿Y no conoce usted gente que está enferma? Uy, sí, fulano que fumigaba se murió a los 40, mengano que le encontraron un tumor en el cerebro y está en tratamiento. Claro. ¿Me entiende? Entonces, nosotros abogamos porque haya un proceso legislado de aquí en adelante hasta que lleguemos a un periodo, no sé de qué tiempo, que pueden ser 3, 4 años, en donde la transformación agroecológica sea una realidad. Y esto es posible, esto no es para hacerle perder el negocio a nadie, esto es para dejar de perder vidas y salud, que no va de la mano con hacerle perder el negocio a nadie. Lo que sí no podemos hacer es seguir alimentando el negocio de las industrias mundiales químicas, que son las que han elaborado semillas para que sean resistentes a los venenos que fabricaron, así que fabricaron la semilla para tirar más venenos. A eso hay que arruinarles este negocio y poner en evidencia las mentiras a las cuales han recurrido para convencer a tanto de nuestros agricultores de que lo que hacen es inocuo, que no le hace daño a nadie, y se están envenenando y muriendo ellos mismos. Daniel, como siempre es muy interesante escucharlo. Ha sido muy amable por venir nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.